Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Tradición, conciencia, unión de alma y ciencia. Cura natural nos guía en la paz de cada día. Hierbas que susurran secretos. Bienvenidas y bienvenidos a Tradición Conciencia, un espacio para el compartir de saberes sobre medicinas tradicionales y salud natural. Un espacio para hablar de ellos con ciencia e impulsar la conciencia de sus potencialidades sanadoras. Agradeciendo a Somos Asamblea Radio. Este programa llega a ustedes gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, su presidente, doctor diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, diputada Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina. Agradeciendo especialmente a la Dirección General de la Oficina de Participación Ciudadana, a su director, el licenciado José Perales, quien es además el director de la radio. Asimismo queremos saludar a todo el equipo de producción que nos acompaña semana a semana, a Lirna Castillo, Charles Bompar, Miguel Herrera, el gran Gaspar Pinto, siempre por allí haciendo las fotografías, y un conjunto enorme de gente que nos acompaña semana a semana para que este programa sea posible. Pueden seguirnos en @Somos Asamblea Radio, @Poder y Leyes, @Tradición Conciencia. Pueden activar también la campanita aquí abajo, pueden regalarnos también un corazoncito, así como este programa que es de corazón a corazón, para apoyar nuestras transmisiones. Asimismo, queremos agradecer a Radio Izquierda 99.1 FM, Radio Asran, la radio del emprendedor, Radio Rebelde 91.5 FM en retransmisión todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Queremos agradecer a todo ese gran equipo de esas radios hermanas que nos están acompañando en este programa. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. ¿Por qué el ser humano enferma? ¿Por qué el ser humano enferma? Una perspectiva desde la medicina tradicional china, honradas y honrados con la presencia de la profesora, terapeuta Lila Sepúlveda, docente universitaria muy reconocida, que ha transitado diferentes casas de estudio de gran relevancia en el país, como la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad Simón Rodríguez, la Universidad Latinoamericana de Medicina y así otras instituciones que han acompañado, en las que ella ha acompañado diferentes procesos de investigación. Y es terapeuta de medicina tradicional china, egresada de una de las escuelas más queridas del país, como lo es la Fundación Escuela Neijing, que es una escuela de gran trayectoria en el país y que se ha encargado de formar generaciones y generaciones de terapeutas de medicina tradicional china. Bienvenida, Lila. Gracias. Lila, quisiera que si pudieras porque este programa lo ven estudiantes, lo ve el público general, también lo ven muchos especialistas, pero siempre nos gusta dar esa introducción por si hay alguien que de repente hoy está enterándose que existe la medicina tradicional china. Entonces quería preguntarle un poco si podría hablarnos sobre esos inicios de la medicina tradicional china, de algunos antecedentes históricos que nos permitan un poco entender la vastedad de este gran conocimiento. Bueno, buenas tardes, saludos a todos y todos de los oyentes de este maravilloso programa. En primer lugar, podemos decir que vamos a hablar de la medicina tradicional china desde la perspectiva de la tradición, o sea, cómo surge la medicina tradicional china, y lo vamos a enfocar desde algunos de los... me disculpan un momento que estoy un poco inquieta, pero vamos a verla desde la perspectiva de los emperadores, de tres emperadores nada más.
Vamos a ver desde el principio. Que es de donde inicia Claro, todo donde este inicia. gran saber con el primer emperador, Sí. el emperador blanco, el emperador Fuchi, Ajá. que Y el emperador rojo, que es el Chengnon, pero lo que quería decir con relación a los emperadores es que en principio, cuando surge la medicina, el enfoque de estos emperadores, no se contemplaba el tratamiento, no se contemplaba la enfermedad, porque en ese primer momento no se hablaba de enfermedad, se hablaba de saber estar frente al universo, del contexto, del tú contigo mismo, con nosotros, en ese contexto, ¿verdad? Que podemos estar bien, saber estar, disfrutar la vida, estar tranquilos, pero una vez que surge este otro momento es el que nos hace preguntarnos por qué el ser humano enferma. es así, bueno, y también, bueno, todo es el gran legado de que han dejado los emperadores. Bueno, lo conversaba con un querido compañero de estos procesos de investigación que yo llevo a cabo también, y hablábamos de la necesidad de retomar los clásicos, ¿no? Y como la importancia de que se preserven esos conocimientos iniciales a través de los textos clásicos, como lo es el libro amarillo, el libro del emperador amarillo, el Neijing, por ejemplo, que es un libro, el canon del emperador, que es uno de los libros bastiones para la formación de medicinas tradicionales, y que brinda una perspectiva que también va de la armonía, ¿verdad? Que el ser humano nació para estar sin enfermedad, sí, como dicen los naturópatas, ¿no? En primer momento, esos primeros emperadores no se planteaban la enfermedad como... No. Sí, surge ya más bien en este tercer momento, o con este tercer emperador, que ya sí se habla de medicina, de sanación, de tratamiento, ¿no? Que es lo que permite que hoy nos preguntemos por qué el hombre enferma desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Es así, pero y no solamente preguntarnos, sino que ya a través de esos clásicos podemos encontrar esa guía, podemos encontrar respuestas, y que tienen que ver con un estar y con un aquí y con un ahora, ¿no? Y mantener esa armonía en nuestro cuerpo, en nuestro día a día, ese saber estar en comunión con nosotros mismos, con el otro, con la otredad y con el universo. Quisiera también conversar con usted, preguntarle un poco sobre ese concepto de equilibrio energético, y su vínculo entre el hombre-mujer, micro, cómo va del micro al macro universal, o sea, cómo ese concepto del equilibrio energético se vincula intrínsecamente al hombre y a su tránsito y a su estar aquí en este plano, y su vínculo con el universo. Bueno, un poco lo que habíamos dicho antes, pues que ¿por qué pierde la conexión con ese vínculo con el universo, con el macrocosmos, o con él mismo en su camino interno y con los otros? Ese interrelacionarse con el medio, que es lo que le permite el equilibrio. Una vez que pierde esa conexión, es que deja de estar en equilibrio, ¿verdad? Y es donde ahora nos encontramos en la situación que nos encontramos actualmente como humanidad, ¿ves? Que hemos perdido ese estar, ese saber estar, ese disfrutar, porque para estar equilibrado tenemos que estar alegres, estar bien, pero al desaparecer ese equilibrio ya no estamos bien. Entonces lo que decía el maestro Padilla es que hemos perdido ese equilibrio, digamos, de alguna manera el hombre se vuelve el hombre económico, y entonces lo que importa es el poder, el dinero, que era de lo que yo quería hablar, porque al ocuparnos del poder y del dinero, entonces dejamos de lado ese equilibrio y ya casi toda la humanidad está en esas condiciones. Hay culturas, por supuesto, que son más adaptadas, pero hay otras que son tecnológicamente más avanzadas. Hemos perdido la capacidad incluso podemos ver, por ejemplo, cómo hemos cambiado tanto, que hace un tiempo atrás, y lo viví yo,
habían seres humanos que sufrían determinadas enfermedades y eran solamente los adultos mayores. Hoy vemos ese tipo de enfermedades ya en jóvenes, en niños. O sea, ¿qué está pasando? Que hemos perdido tanto ese equilibrio del estar, del saber disfrutar, del saber vivir esta vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos llevado a ese extremo? Que era lo que yo te decía antes, que incluso hay gente que estudia esto, que considera que podemos llegar incluso a desaparecer como especie de tanto desequilibrio que hemos tenido. Hay culturas que tienen más, menos, ¿verdad? Los más tecnológicos, los más avanzados, hemos perdido mucho ese equilibrio, ¿no? Pero es siempre importante ver ese punto crítico de la realidad, porque es lo que nos permite dar los saltos y superar, bueno, las diferentes situaciones que se presentan, las diferentes problemáticas que puede haber en un momento determinado. Ya vamos a comenzar nuevamente, vamos a retomar nuevamente con usted brevemente. Antes vamos a hablar de nuestra cápsula Debajo del Samán, recomendaciones literarias para leer y releer debajo de un samán o de su matica favorita. Hoy, este día, vamos a recomendar Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, publicado originalmente en 4 partes entre 1883 y 1885. Luego fue unificada en una sola versión en 1892. Así habló Zaratustra, con su subtítulo original que decía: un libro para todos, un libro para nadie. Es una obra filosófica y poética fundamental que explora los temas más profundos en la búsqueda del sentido de la vida y la transformación espiritual a través del personaje Zaratustra, un profeta que desciende de las montañas para compartir su sabiduría. Nietzsche nos invita a reflexionar sobre el camino hacia la plenitud espiritual y la sanación interior. Zaratustra representa al individuo que busca trascender las limitaciones humanas y alcanzar un estado superior de conciencia. Su mensaje central es la idea del superhombre, más allá del hombre actual, o de hombre-mujer actual, un poco esa crítica que hablaba la profesora, un ser que ha superado las ataduras de la falsa moral, los miedos y creencias limitantes que han ido castrando la formación y la liberación de su ser. Este concepto puede interpretarse como una metáfora de la sanación espiritual, donde el ser humano se libera de cargas enajenantes, alienantes y emocionales para alcanzar su máximo potencial. Nietzsche proclama además la muerte de Dios, no como un hecho literal, sino como un símbolo de la necesidad de abandonar las creencias obsoletas que ya no sirven al crecimiento personal desde una perspectiva sanadora. Además, implica dejar atrás los dogmas y las ideas que impiden avanzar y la postergación de la vida. Muchas personas postergan su vida por creencias religiosas. Yo no soy feliz en este aquí ahora, pero bueno, seré feliz en el cielo. Esa es un poco la crítica necesaria a algunas prácticas religiosas, esa postergación del ser humano en su estancia y su paso por la tierra. Es una postergación de la vida en este plano para vivir en el cielo y otras concepciones metafísicas. Desde este enfoque espiritual, ese concepto nos invita a vivir cada momento con plenitud y responsabilidad, sanando las heridas del pasado y viviendo el presente en un estar, en un aquí y en un ahora. Es un llamado a vivir en armonía con el universo y a encontrar significado a las experiencias. Así que bueno, los invitamos y las invitamos a leer este libro, Así habló Zaratustra, porque nos invita a trascender
el sufrimiento, a abrazar nuestra individualidad, a encontrar la paz interior a través del autoconocimiento y el contacto con la humanidad y el universo. Ya saben que si quieren este material, nosotros lo tenemos disponible siempre para compartir, para cualquier pregunta, duda, sugerencia, estamos por allí de forma amorosa, siempre para el compartir. Ya regresamos, nos vamos a ir con una canción hablando el día de hoy con la profesora de la energía, con la canción Energía de Alto Ghetto. Ya regresamos en Tradición Conciencia. Está escondido hay en nosotros mismos, hay que confiar. El mundo está en ti, no en lo espacial. Queremos ver planetas y estrellas desde otro lugar. Cierra los ojos, abre tu mente a donde quieres llegar. Hay energía en todo lugar, hay energía en todo momento, hay emoción y hay sentimiento. Que no me dejan observar en la noche los umbrales. Hace cuánto no ves estrellas en las ciudades. Hace cuánto no ves estrellas en las ciudades. Cierra los ojos, abre tu mente a donde quieres llegar. Hay energía en todo lugar, hay energía en todo momento, hay emoción y hay sentimiento. Conciencia, unión de alma y ciencia, cura natural. Bienvenidos y bienvenidas a Tradición Conciencia. Estamos de vuelta por aquí en un programa muy interesante hablando de por qué el ser humano enferma, una perspectiva desde la medicina tradicional china con Lila Sepúlveda, que es docente universitaria y terapeuta de medicina tradicional china. Quisiera dejarles los números de teléfono antes de iniciar nuevamente con las preguntas. Recuerden que pueden escribirnos al 0412-579-4533, 0412-579-4533 o en @Tradición Conciencia en las diferentes redes sociales para comunicarnos y generar esa interacción, ese intercambio de saberes.
Profesora, quisiéramos preguntarle, bueno, retomando el hilo del programa, si podría explicarnos cómo la pérdida de equilibrio energético puede generar enfermedad. ¿Por qué enferma el ser humano? Bueno, un poco como lo que veníamos hablando antes, ¿ves? Al perderse esa conexión, esa interrelación, esa conexión con el cosmos o con el universo, y al perder esa introspección que siempre solemos tener, nos dejamos de comunicarnos con nosotros mismos, con el exterior y con el otro. Tener buenas relaciones con alegría, con bienestar, con satisfacción, la perdemos y quedamos en solamente lo que nos importa, lo que nos interesa. Por eso yo insisto en eso del hombre económico, porque solamente estamos como centrados en una cosa, en producir, en conseguir. Entonces eso nos conduce a la enfermedad. Entonces tenemos que recuperar esa felicidad, esa tranquilidad, esa interconexión tan buena con el cosmos, con el otro. Nos cuesta, ¿no? No solamente digamos a mí en particular, o a alguien en particular, que es una tendencia general en el universo, en todo el mundo, vamos a decirlo así. Bueno, pero como se dice por allí, toda cara tiene un dorso, entonces seguramente, bueno, así como hay muchas personas que están corriendo atrás de esa subsistencia, que bueno, también lo comentábamos en estos días en interesantísimas conversaciones, bueno, como ese ser que está todo el tiempo detrás de la subsistencia, de la supervivencia, pierde esa capacidad de interiorizar, de pensar en su espiritualidad, en la espiritualidad del otro, de tener esa sensibilidad social, de esa sensibilidad hasta en su propia casa. Y pues por supuesto en la pérdida de todo eso hay una pérdida de conexión con el árbol que está en la esquina de la casa, que pierde la conexión con su país, con el planeta, con el cielo, con los ritmos y los biorritmos terrestres, y cómo eso puede genera un desequilibrio que termina generando desequilibrios a lo interno del propio cuerpo, y entonces ese ser comienza a enfermar. Por eso es que bueno, una de las primeras recomendaciones que hace es que ese ser humano busque la felicidad, sea feliz, haga lo que quiere hacer. O sea, que si usted quiere ser pintor, usted sea pintor. Si a usted le gusta ser agricultora, por ejemplo, usted que es agricultora, me lo comentó, me parece algo muy hermoso, cómo eso la puede hacer feliz, y eso también a su vez la mantiene sana, la mantiene feliz, la mantiene en equilibrio. Pero el asunto es cómo es que nos hemos dejado condicionar, o nos hemos condicionado a esa condición, ¿verdad? Y hemos perdido esa esencia tan hermosa, cuando estás en un medio agradable, te estás feliz, no enfermas. Enfermas porque te condicionas, vamos a decir, para no decir que te condicionas, entonces haces lo que va en contra de tu armonía. ¿Y cómo ese vínculo con las 5 emociones? Podríamos conversar un poco de eso, de ese vínculo entre las 5 emociones y el desequilibrio energético. Bueno, ¿cómo podría ser el cuidado del Chen, justamente ese cuidado del Chen como algo fundamental para preservar la salud? Bueno, pues esas 5 emociones pueden estar en equilibrio o pueden estar en desequilibrio. Entonces, ¿por qué esas emociones llegan al extremo de entrar en el desequilibrio? Porque es así, ¿no? Entonces, es de lo que decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos aislamos tanto del universo? ¿Por qué nos aislamos tanto del estar bien en el universo, o en el espacio, o en la tierra, como queramos llamarlo? Que es la pregunta que nos hacemos. Pues tenemos que recuperar ese bienestar, esa felicidad, y dejar esos valores que nos hacen decir, corremos detrás de la sobrevivencia, andamos detrás. ¿Realmente será así? ¿Será indispensable esa lucha permanente día y noche para lograr ese equilibrio? ¿Será cierto eso? ¿O es condicionamiento que tenemos? Eso me pregunto yo, ¿no? Bueno, por eso es que muchas personas, pues, no todo el mundo es así, no todo el mundo está atrás de los medios de subsistencia,
porque bueno, hay personas con otras sensibilidades, con otras formaciones y han podido superar, han podido salir de esos condicionamientos y bueno, generar espacios de liberación, que bueno, justamente eso es lo que queremos promocionar, pues, esos espacios donde nosotros podamos reconectarnos con nosotras y nosotros mismos y buscar esos caminos de sanación. Ya vamos a retornar nuevamente con usted, profesora, nos vamos a ir con nuestra cápsula Canchunchú Florido. Hierbas, raíces, plantas, conociendo nuestro Canchunchú por una salud natural y para preservarlos. Hoy el tema es la zanahoria. Nos estará acompañando Jesús Elías Serpa Nacarati, que es naturista desde Huasipati en el estado Bolívar. Y bueno, tenemos la dicha de que en esta semana nos ha estado acompañando y de verdad que agradecemos muchísimo su aporte amoroso. Bueno, adelante. Canchunchú florido, hierbas, plantas, flores y raíces, conociendo nuestro canchunchú para preservarlo y por una salud natural. Canchunchú florido, Canchunchú florido. Excelente tarde desde Canchunchú Florido. Les habla y les saluda el naturópata del sur de Venezuela. Hoy tenemos un tema también interesante con la zanahoria. Ya la conocen. La zanahoria, el desparasitante natural que nadie toma en serio. No todo lo que te roba energía viene del estrés. A veces viene de algo que ni ves. Parásitos intestinales silenciosos pueden estar viviendo en tu cuerpo sin que lo notes. No hacen ruido, pero sí dejan huellas. Inflamación constante, hambre excesiva o antojo de azúcar, cansancio sin explicación, problemas digestivos, piel opaca o acné persistente. Y aquí es donde entra un alimento que has visto toda tu vida, pero nunca has usado correctamente. La zanahoria cruda. Su fibra insoluble actúa como una escoba intestinal. Literalmente ayuda a arrastrar residuos, bacterias y posibles parásitos de fuera del sistema digestivo. Además, contiene compuestos como carotenoides y poliacetilenos que crean un ambiente hostil para estos invasores. Protocolo natural de desparasitación por 7 días. Tomen nota, por favor. En ayunas, eso es clave, en ayunas. Una zanahoria cruda, bien lavada, con cáscara si es orgánica. Comerla sola sin mezclar. Opcional, pero es más potente. Agregar una cucharada de aceite de coco, un antimicrobiano natural que potencia el efecto. Durante el día, mucha agua. Evitar azúcares ultraprocesados alimentan parásitos. Antes de dormir, también es opcional infusión de ajo o jengibre. Y muy importante, no es magia, es biología. Cuando limpias tu intestino, tu energía cambia, tu digestión mejora, tu cuerpo deja de pelear y empieza a sanar. Les habló Jesús Elías Serpa Nacarati. Tradición, conciencia, unión de alma. Muchísimas gracias a Jesús Elías Serpa Nacarati por compartirnos toda esta maravillosa información y esas recomendaciones para ayudarnos a desparasitarnos, a limpiar nuestro cuerpo, cosa que se hace necesaria hacerlo con cierta periodicidad. Ya saben que pueden escribirle a Jesús Elías Serpa Nacarati al 0424-948-5903, 0424-948-5903, bueno, para cualquier pregunta, para cualquier duda que tengan por allí, él está allí dispuesto con el corazón abierto al servicio para aportarles, cualquier información que requieran
seguramente de forma amorosa. Nos vamos a ir a un corte hablando, bueno, de esa sanación, de ese equilibrio, bueno, de eso que estamos nosotros comiendo y cómo esos desequilibrios también empiezan por la comida. Nos vamos a ir con una canción que se llama El Sancocho de Francisco Mata. Ya regresamos en Tradición Conciencia. Sancocho este fresco, pon primero a cocinar. Como un pollo calla un llama con su poquito de sal. Y la bananita verde que no debe de faltar. Y la bananita verde que no debe de faltar. Cuando esto esté en la candela, no te olvides de agregar aquí cebollín y ajo, que es su sabor peculiar. Cuando esté en la candela, no te olvides de agregar aquí cebollín y ajo, que y al ver, amigo mío, a la verdura blanda, echas el pesco fresco y limón sin reparar, y la botellita de ron que no debe de faltar, y la botellita de ron que no debe de faltar. Si el sancocho es pesco fresco, pon primero a cocinar. Como un pollo calla un llama con su poquito de sal. Y la bananita verde que no debe de faltar. Y la bananita verde que no debe de faltar. Cuando esto esté en la candela, no te olvides de agregar aquí cebollín y ajo, que es su sabor peculiar. Cuando esté en la candela, no te olvides de agregar aquí cebollín y ajo, que es su sabor peculiar. Y al ver, amigo mío, a la verdura blanda, le echas el pesco fresco y limón sin reparar, y la botellita de ron que no debe de faltar, y la botellita de ron que no debe de faltar, y la botellita de ron que no debe de faltar, y la botellita de ron que... Tradición, conciencia, unión de alma y ciencia. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en su programa Tradición Conciencia, un espacio para el compartir de saberes sobre medicinas tradicionales y salud natural. Bueno, nos acabamos de comer ese sancocho y estamos súper activos esta tarde del día de hoy, iniciando la semana. Queremos agradecer a la OCHI doctor Carlos Dragenberg de la Escuela XG, que semana a semana nos comparte la cápsula Metanoia. Hoy va a estar conversando sobre la alimentación y los 5 elementos, en la cápsula Metanoia. Adelante, muchísimas gracias. Bienvenidos a Metanoia. Yo soy Carlos Dragenberg. Metanoia, una pequeña cápsula formativa e informativa para ayudarnos a elevar nuestra vibración, elevar nuestro nivel de conciencia para poder cambiar esos hábitos que nos generan dolor y sufrimiento, para ayudarnos a sanar. Hoy vamos a hablar de cómo fortalecer la energía vital, el chi, con los alimentos, los que tienes en la casa.
No sin antes recordar que, bueno, el chi, la energía vital, se fortalece cuando armonizas los 5 sabores, ¿sí? Ya que cada uno nutre un elemento y un sistema de órganos específicos. Un desequilibrio en cualquiera de los 5 elementos debilita el flujo general del chi en el cuerpo. Es muy simple. Por ejemplo, el hígado y la vesícula biliar se fortalecen, su chi se fortalece cuando consumimos o incluimos en nuestra dieta limón, vinagre, pepinos, espárragos, calabacín, hojas verdes en general, ¿sí? No es solo alimentarse de eso, es incluirlos en nuestra dieta y hacerlo de manera consciente. El corazón y el intestino delgado se fortalecen consumiendo rúcula, té verde, remolacha, tomate, fresas, moras, también especias calientes como la pimienta y la canela o el café negro amargo, sin azúcar. El vaso y el estómago se fortalecen consumiendo lo que llaman calabaza, batata, papa, maíz, frutas como la lechosa, el cambur, cereales integrales y caldos naturales. Los pulmones y el intestino grueso se fortalecen consumiendo jengibre, ajo, rábano, nabo, berros. También alimentos de color blanco como el tofu, el queso vegetariano de soya y las caraotas blancas, ¿sí? Además, los riñones y la vejiga, ¿sí?, se nutren a nivel de energía, el chi, consumiendo pescados y mariscos, sopas diversas, caldos, legumbres como las caraotas negras y las caraotas rojas, la acelga y los alimentos en general que sean diuréticos. Mil bendiciones, mil gracias. Esto es Metanoia. Nos veremos pronto en una próxima edición. Tradición, conciencia, unión de alma y ciencia. Bueno, a seguir todas estas recomendaciones alimentarias, ese alimento, como ese alimento es nuestra sanación, que nuestro alimento sea nuestra medicina, agradeciendo esas recomendaciones que nos hace el Laochi doctor Carlos Dragenberg y la Escuela Quiché, bueno, que semana a semana nos brindan todo este conocimiento a través de su cápsula Metanoia. Ya saben que pueden escribirle al doctor directamente al 0414-141-9921, 0414-141-9921. Bueno, para esas preguntas que tengan por allí, él está al servicio amoroso para contestarle, para atenderle y bueno, para aportar allí todo su conocimiento para brindar ese quantum energético de luz amorosa para la sanación y el equilibrio. Estamos de vuelta con el programa ¿Por qué el ser humano enferma? Una perspectiva de la medicina tradicional china con Lila Sepúlveda, docente universitaria y terapeuta de medicina tradicional china. Quisiéramos preguntarle, bueno, ya estamos por terminar, profesora, pero bueno, quisiéramos preguntarle un poco, bueno, esa concepción del Tao que invita a reflexionar sobre el papel del hombre y la mujer en el universo, cómo ejercer su rol en armonía, cómo es ese saber estar, cómo saber estar el ser humano, ese hombre, mujer en el universo para estar en armonía, cómo ejercer su rol con responsabilidad. Bueno, primero vamos a tratar de hacer un resumen de lo que hemos venido hablando. Se observa que esa especie de la que hemos estado hablando, la especie enferma, que mientras no cambia el concepto de ser humano como ente que con esta realidad económica, seguirá desarrollando la especie bajo el signo de la enfermedad. E incluso algunos consideran que de continuar así podríamos hasta terminar desapareciendo. Entonces, depende de esta tradición, esa tradición de la que venimos hablando, que el ser tiene que aprender a vivir la vida, porque no sabe vivirla, no sabe disfrutarla, lo cual se debe a que perdió esa conexión con el universo.
con el entorno, con los otros, consigo mismo, con el macrocosmos. Entonces, en esa falta de conexión, lo que nos conduce a la enfermedad. No sé si era un poco eso, que entonces tenemos que recuperarla para poder, claro, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero pasa por esa autoconciencia, ese empoderamiento de nuestra vida, de nuestro estar, de nuestro aquí, de nuestro ahora, no dejarnos llevar de la mano de los teléfonos, por ejemplo, de los medios de comunicación, que bueno, que son una gran herramienta, así como este medio de comunicación para el que estamos nosotros. Estamos transmitiendo por seno.fm, también estamos por Radio Abierta, pero también estamos por redes sociales y estamos por aquí por YouTube también transmitiendo, cómo puede ser una gran herramienta de sanación, de liberación, pero si no estamos activos con ese cuidado, puede ser una herramienta que vaya en detrimento de nuestra condición humana, que eso es lo que queremos, que retornemos a nuestra condición humana. ¿Usted tenía alguna palabras para concluir este programa? Que bueno, que usted trajo su material preparado, apuntes, bien bonito. Si quiere, por favor, si puede compartirlo. Bueno, es por eso que la medicina en su origen, como no está planteado, cuando esos primeros emperadores escribieron, no estaba planteada la enfermedad. Por eso puse 3 tiempos distintos de 3 emperadores distintos. Entonces dice, es por eso que en su origen se dedica principalmente a la prevención. La medicina tradicional china es un maravilloso legado de los antepasados con una proyección hoy en el presente. Tenemos que hacer uso de eso como humanos, ¿verdad? No dejar eso fuera, ese legado maravilloso de la medicina tradicional china. Esta medicina no constituye un enfrentamiento con la medicina moderna. Cuando esto ocurre, se debe al desconocimiento, se debe a los simples prejuicios. Hoy en la República Popular China coexisten ambas ópticas y se complementan. La Organización Mundial de la Salud recomienda el empleo de esta medicina. Es un poco eso. Es así. Muchísimas gracias. Bueno, y hablando de la Organización Mundial de la Salud, quisiéramos preguntarle ya para concluir si está de acuerdo con la aprobación de una ley orgánica de medicinas tradicionales y salud natural aquí en Venezuela. Yo que sí, imagínate, por supuesto. Así tendríamos, por ejemplo, yo en un tiempo, y no sé si será conveniente, pero lo voy a decir, yo tenía un sobrino estudiando medicina comunitaria de los médicos con Chávez, ¿verdad? Y los otros médicos de la central los apartaban, los maltrataban, los acosaban, y a mí eso me parecía, bueno, yo no sé cómo esos muchachos fueron tan valientes y aguantaron tanta descalificación. Sí, pasa por también justamente esa crítica que hace la profesora Lila, es justamente pues revisar esas legislaciones que ya están desfasadas en el tiempo, legislaciones que tienen 50 años, legislaciones que son restrictivas, por decirlo menos, de una forma muy amorosa y armoniosa. Son legislaciones que coartan el derecho a la participación, el derecho a la formación en diferentes áreas, como bueno el ejemplo que citó ella en el ejercicio de la medicina comunitaria, pero también cómo esas legislaciones coartan nuestro derecho a elegir qué tipo de medicinas queremos nosotros para nuestro cuerpo, para nuestras familias, para nuestra salud, nuestro día a día. Es un derecho fundamental que podamos elegir qué tipo de terapias queremos realizar. Es parte de nuestros derechos y por eso se está impulsando la creación y la aprobación de la ley orgánica que trabaje las medicinas tradicionales y la salud natural para protegerlas, para promoverlas y además para que sean autónomas. Su ejercicio en el país, por supuesto, regulado,
por supuesto con un registro, unas acreditaciones que hay que presentar allí, pero es necesario contar con ese material legislativo para protegernos. Y para incluir, para sumar, porque sumamos en salud, sumamos en independencia, en soberanía, en la parte económica, es sumar una herramienta maravillosa para nuestro país. Quisiera preguntarle, bueno, si quiere brindarnos unas palabras para cerrar, ya nos estamos yendo en este programa, se nos hizo cortico. Muchísimas gracias, profesora. Si tiene un saludo por allí, algunas palabras ya para concluir. En primero, felicitaciones porque te ocupas de promover esto en lo cual creemos. Y bueno, en segundo lugar, para despedirme de este público maravilloso que te sigue siempre. Muchísimas gracias, profesora. Gracias. Bueno, bienvenida, muchas gracias. Queremos también saludar a todas las madres en su día, esas grandes mujeres, mujeres luchadoras, mujeres creadoras, mujeres docentes, mujeres activas, mujeres que trabajan, que estudian, que tienen un niño, que tienen una niña, que son aquellas mujeres, hacedoras de humanidad, en cuyo vientre, han nacido, todas estas generaciones y generaciones de seres humanos. Hay que honrar a la mujer, honrar también a la Pachamama, honrar a la luna y todo lo que significa la feminidad, honrar ese yin, pero también honrar a esas mujeres que son yang y que salen a bregar día a día en la realidad para transformarla. Por aquí, tenemos un detallito que me ha regalado mi hijo el Día de las Madres, lo traje por aquí para acompañarle. Mateo, muchísimas gracias, te quiero muchísimo, te amo, muchas gracias. Y muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que pueden escribirle a la profesora Lila al 0412-727 1238, 0412-727-1238, que pueden escribirnos en @tradicionconciencia, @somos asamblea radio, y al 0412-579-4533. Muchísimas gracias a Radio Izquierda 99.1 FM, Radio Ahran, Radio Rebelde 91.5 FM en retransmisión todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a Somos Asamblea Radio y a la Oficina de Participación Ciudadana, y a todas y todos ustedes que nos acompañan semana a semana. Nos vemos la semana que viene en otro maravilloso programa. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a tomarnos un guarapo, el guarapo con 1, 2, 3 fuera, 1, 2, 3 fuera, y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.